Capítulo 36. Menos 3 talentos. Pasé la noche durmiendo fuera de los límites de la ciudad de Imre, en una blanda cama de brezo. Al día siguiente me desperté tarde, me lavé en un arroyo cercano y me encaminé hacia el este, hacia la universidad. Mientras andaba, oteaba el horizonte en busca del edificio más grande de la universidad. Sabía qué aspecto tenía gracias a las descripciones de Ben. Era un bloque gris y cuadrado, sin ningún distintivo, alto como 4 graneros puestos uno encima de otro, sin ventanas ni ornamentos y con una sola puerta de piedra. 10 veces 10.000 libros. El archivo. Había ido a la universidad por muchos motivos, pero ese era el principal. El archivo encerraba respuestas y yo tenía muchísimas preguntas. Ante todo, quería descubrir la verdad acerca de los Chandrian y los Amir. Necesitaba saber qué había de cierto en la historia de Scarpi. Cuando el camino llegaba al río Ómezi, había un viejo puente de piedra. Seguro que sabéis a qué clase de puente me refiero. Era una de esas antiguas y gigantescas obras de arquitectura que hay repartidas por todo el mundo, tan viejas y tan sólidamente construidas que se han convertido en parte del paisaje, sin que nadie se pregunte quién las construyó ni por qué. Aquel puente era particularmente impresionante. Tenía más de 70 metros de longitud y era lo bastante ancho para que pasaran por él 2 carromatos. Se extendía sobre el cañón que Ómezi había labrado en la roca. Cuando llegué a la parte más alta del puente, divisé el archivo por primera vez en mi vida, alzándose como un gran itinolito por encima de las copas de los árboles hacia el oeste. La universidad estaba en el centro de una pequeña ciudad, aunque pensándolo bien, no sé si debo llamarla ciudad. No tenía nada que ver con Tarbín, con sus tortuosos callejones y su olor a basura. Era más bien una población grande, con calles anchas y una atmósfera limpia. Entre las casitas y las tiendas había extensiones de césped y jardines. Pero como esa población había crecido para satisfacer las peculiares necesidades de la universidad, un observador atento podía descubrir pequeñas diferencias en los servicios que ofrecía Imre. Había, por ejemplo, 2 sopladores de vidrio, 3 boticas muy bien abastecidas, 2 talleres de encuadernación, 4 librerías, 2 prostíbulos y un número absolutamente desproporcionado de tabernas. En una de ellas había un gran letrero de madera clavado en la puerta que rezaba «Simpatía no». Me pregunté qué pensarían de esa advertencia los visitantes que no tuvieran ninguna relación con el arcano. La universidad consistía en unos 15 edificios que no guardaban mucho parecido unos con otros. Las dependencias tenían un cubo central circular del que irradiaban 8 alas. Recordaba a una rosa de los vientos. El auditorio era un edificio sencillo y cuadrado, con vidrieras en las que aparecía Tecam en una postura clásica, plantado, descalzo, ante la boca de su cueva, hablando con un grupo de estudiantes. La principalía era el edificio más particular. Ocupaba media hectárea y parecía que lo hubieran construido a toda prisa a partir de varios edificios desiguales y más pequeños. Me acerqué al archivo y su superficie gris y sin ventanas me recordó a un inmenso itinolito. Me costaba creer que por fin hubiera llegado allí, después de tantos años de espera. Rodeé el edificio hasta que encontré la entrada, una inmensa puerta de piedra, de doble hoja, abierta de par en par. Sobre la puerta, labrada en la piedra, una inscripción rezaba «Borfelán Rinata Morie». No identifiqué el idioma. No era siaru. Quizá fuera ílico o témico. Ya tenía otra pregunta más que necesitaba respuesta. Por la puerta de piedra se accedía a una pequeña antecámara con una puerta de madera, también de doble hoja, pero más sencilla. La abrí y noté una ráfaga de aire frío y seco. Las paredes eran de piedra gris y estaban bañadas en la distintiva y constante luz rojiza de las lámparas simpáticas. Había un gran mostrador de madera sobre el que reposaban, abiertos, unos grandes libros que parecían registros de contabilidad. Sentado detrás del mostrador había un joven que parecía cealdo de pura cepa, con el característico cutis rubicundo y el pelo y los ojos oscuros. «¿Puedo ayudarte en algo?», me preguntó pronunciando las R's con un marcado acento siaru. «He venido a ver el archivo», dije como un tonto. Notaba un cosquilleo en el estómago y me sudaban las manos. El joven me miró de arriba abajo preguntándose, obviamente, qué edad debía de tener. «¿Eres alumno?». «Lo seré», contesté. «Todavía no he pasado por admisiones». «Primero tienes que ir a admisiones», me dijo él con seriedad. «No puedo dejar entrar a nadie que no esté en el registro». Señaló los libros que había encima del mostrador. El cosquilleo de mi estómago desapareció. No me molesté en disimular mi desilusión. «¿Estás seguro de que no puedo echar un vistazo?
He venido desde muy lejos. Miré las dos puertas que había en la habitación. Una tenía un letrero que rezaba volúmenes y la otra estanterías. Detrás del mostrador había otra puerta más pequeña con el letrero solo secretarios. La expresión del joven se ablandó un tanto. No puedo. Tendría problemas. Volvió a mirarme de arriba abajo. ¿De verdad vas a ir a admisiones? Su escepticismo, pese a su marcado acento, era evidente. Asentí. Es que primero quería pasar por aquí, dije paseando la mirada por la sala vacía, fijándome en las puertas cerradas y tratando de pensar en alguna forma de convencerlo para que me dejara entrar. El joven habló antes de que se me ocurriera nada. Si de verdad piensas ir a admisiones, será mejor que te des prisa. Hoy es el último día. A veces terminan a mediodía. Se me aceleró el corazón. Yo creía que tenía todo el día. ¿Dónde está? En el auditorio. Señaló la puerta de salida. Bajando a la izquierda. Un edificio bajo con ventanas de colores y dos grandes árboles delante. Hizo una pausa. ¿Arces? ¿Se llaman arces? Asentí y salí precipitadamente. 2 horas más tarde estaba en el auditorio, tratando de vencer el dolor de estómago y subiendo al escenario de un anfiteatro vacío. La sala estaba a oscuras. Solo había un amplio círculo de luz que abrazaba la mesa de los maestros. Me situé al borde de ese círculo de luz y esperé. Poco a poco, los 9 maestros dejaron de hablar entre ellos y se volvieron hacia mí. Estaban sentados a una mesa enorme con forma de media luna. La mesa estaba elevada, de modo que pese a estar ellos sentados, quedaban a más altura que yo. Eran hombres de aspecto serio, cuya edad iba de la madurez a la vejez. Hubo un largo silencio antes de que el que estaba sentado en el centro de la mesa me hiciera señas para que me acercara. Deduje que debía de ser el rector. «Acércate para que podamos verte». «Así. Hola. Veamos, ¿cómo te llamas, hijo?» «Quoth, señor». «¿Y por qué has venido?» Lo miré a los ojos. «Quiero estudiar en la universidad. Quiero ser arcanista». Los miré uno a uno. Ninguno parecía particularmente sorprendido, aunque me pareció que a algunos les hacía gracia mi respuesta. «Ya sabes», dijo el rector, «que la universidad es para continuar los estudios y no para empezarlos». «Sí, señor rector, lo sé». «Muy bien», dijo él. «¿Puedo ver tu carta de presentación?» No titubeé. «Me temo que no tengo carta de presentación, señor. ¿Es absolutamente imprescindible?» «Lo acostumbrado es tener un padrino», me explicó. «A ser posible un arcanista. En su carta nos expone lo que sabes, las disciplinas en que destacas y tus puntos débiles». «El arcanista con quien estudié se llamaba Avency, señor, pero no me dio ninguna carta de presentación. ¿No puedo explicárselo yo mismo?» El rector me miró con gravedad y meneó la cabeza. «Desgraciadamente, si no nos presentas ninguna prueba, no podemos tener la certeza de que has estudiado con un arcanista. ¿Tienes algo que pueda corroborar tu historia? ¿Alguna otra carta?» «Antes de separarnos, mi maestro me regaló un libro, señor. Me lo dedicó y firmó con su nombre». El rector sonrió. «Eso servirá. ¿Lo tienes aquí?» «No». Dejé que se filtrara en mi voz un deje de sincera amargura. Tuve que empeñarlo en Tarbín. El maestro retórico Gemme, que estaba sentado a la izquierda del rector, hizo un ruidito de disgusto al oír mi comentario, con lo que se ganó una mirada de censura por parte del rector. «Por favor, Germa», dijo Gemme golpeando la mesa con la palma de la mano. «Es evidente que el chico miente. Tengo asuntos importantes que atender esta tarde». El rector le lanzó una mirada de enojo. «No le he dado permiso para hablar, maestro Gemme». Se miraron fijamente. Al final, Gemme desvió la mirada y se quedó con el ceño fruncido. El rector volvió a mirarme, pero entonces se fijó en otro de los maestros que se había movido. «¿Sí, maestro Lorren?» El alto y delgado maestro me miró con pasividad. ¿Cómo se titulaba el libro? «Retórica y lógica, señor». ¿Y dónde lo empeñaste? «En la cubierta rota, en la plaza de la marinería». Lorren miró al rector y dijo: «Mañana tengo que ir a Tarbín a buscar materiales que necesito para el próximo bimestre. Si el libro está allí, lo traeré. Así sabremos si lo que dice el chico es cierto». El rector asintió. «Gracias, maestro Lorren». Se acomodó en la silla y juntó las manos sobre la mesa. «Muy bien. ¿Qué nos habría contado Avency en su carta si la hubiera escrito?» Inspiré hondo. «Les habría contado que me sé de memoria los 90 primeros vínculos simpáticos, que sé destilar, hacer análisis volumétricos, calcificar, sublimar y precipitar soluciones, que soy muy versado en historia,
polémica, gramáticas, medicina y geometría. El rector hizo cuanto pudo para contener la risa. No está mal. ¿Seguro que no te dejas nada? Hice una pausa. Seguramente también habría mencionado mi edad, señor. ¿Cuántos años tienes, chico? Quoth, señor. El rector esbozó una sonrisa. Quoth. ¿Cuántos años tienes? 15, señor. Se oyó un susurro. Los maestros intercambiaron miradas, arquearon las cejas, sacudieron la cabeza. Gem me puso los ojos en blanco. El rector fue el único que no hizo nada. ¿Y qué nos habría dicho de tu edad exactamente? Esbocé una tímida sonrisa y respondí. Los habría instado a que no se fijaran en ella. Hubo un breve silencio. El rector inspiró hondo y se recostó en el respaldo de su asiento. Muy bien. Tenemos unas cuantas preguntas para ti. ¿Quiere empezar usted, maestro Brandeur? Señaló hacia uno de los extremos de la mesa. Miré a Brandeur, un hombre corpulento y con calva incipiente. Era el maestro aritmético de la universidad. ¿Cuántos granos hay en 13 onzas? 6.240, contesté inmediatamente. Brandeur arqueó un poco las cejas. Si tuviera 50 talentos de plata y los convirtiera en la moneda víntica y luego al revés, ¿cuánto tendría si el ceáldimo se quedara el 4% cada vez? Empecé a calcular la lenta y pesada conversión de moneda, pero entonces sonreí porque me di cuenta de que no era necesaria. 46 talentos con 8 drabines si es honrado, 46 justos si no lo es. El maestro volvió a inclinar la cabeza y esa vez me miró con más atención. Tienes un triángulo, dijo despacio. Un lado mide 7 pies, otro lado 3 pies. Un ángulo mide 60 grados. ¿Cuánto mide el otro lado? ¿Está ese ángulo entre esos dos lados? El maestro asintió. Cerré los ojos una milésima de segundo y volví a abrirlos. 6 pies y 6 pulgadas, justos. El maestro dio un resoplido de sorpresa. Muy bien, muy bien. ¿Maestro Arwyll? Arwyll formuló su pregunta antes de que yo tuviera tiempo de volverme hacia él. ¿Cuáles son las propiedades medicinales del eléboro? Antiinflamatorias, antisépticas, ligeramente sedantes, ligeramente analgésicas, purifica la sangre. Contesté mirando al anciano con gafas y cara de abuelo. Ingerido con exceso tiene efectos tóxicos. Es peligroso para las mujeres embarazadas. Enumera las estructuras componentes de la mano. Nombré los 27 huesos por orden alfabético. A continuación nombré los músculos de mayor a menor. Los enumeré deprisa, con desenvoltura, señalando su ubicación en mi propia mano. La velocidad y la precisión de mis respuestas los impresionaron. Algunos lo disimularon, pero a otros se les notaba en la cara. La verdad era que necesitaba impresionarlos. Sabía, por mis anteriores discusiones con Ben, que para entrar en la universidad necesitabas dinero o inteligencia. Cuanto más tenías de una cosa, menos necesitabas de la otra. Sí, había hecho trampa. Me había colado en el auditorio por una puerta trasera, haciéndome pasar por un chico de los recados. Había forzado 2 cerraduras y había pasado más de 1 hora observando las entrevistas de otros estudiantes. Oí cientos de preguntas y miles de respuestas. También oí el precio que ponían a las matrículas de otros alumnos. La más baja había sido de 4 talentos y 6 iotas, pero la mayoría costaban el doble. A un estudiante le habían cobrado más de 30 talentos por la matrícula. A mí me habría resultado más fácil conseguir un pedazo de luna que esa cantidad de dinero. Tenía 2 iotas de cobre en el bolsillo, y ninguna forma de conseguir ni un solo penique más. De modo que necesitaba impresionarlos. Más que eso, necesitaba desconcertarlos con mi inteligencia, deslumbrarlos. Terminé de enumerar los músculos de la mano y empecé con los ligamentos, cuando Arwyll me hizo callar con un ademán y formuló su siguiente pregunta. ¿Cuándo hay que sangrar a un paciente? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Cuándo queremos que muera? Pregunté titubeante. Arwyll asintió y dijo, ¿Maestro Lorren? El maestro Lorren era un individuo pálido y exageradamente alto, incluso estando sentado. ¿Quién fue el primer rey declarado de Tervintas? A título póstumo, Feida Calantis, si no a título póstumo, su hermano Jarvis. ¿Por qué se derrumbó el imperio de Atur? La amplitud de la pregunta me sorprendió. A ningún otro alumno le habían formulado una pregunta tan extensa. Pues bien, dije despacio para ganar un poco de tiempo y ordenar mis pensamientos. En parte porque Lornalto era un inepto y un ególatra.
en parte porque la Iglesia se rebeló y denunció a la Orden Amir, que era en gran medida la fuerza de Atur, en parte porque el ejército estaba librando 3 guerras de conquista a la vez, y los elevados impuestos fomentaron la rebelión en territorios que ya formaban parte del imperio. Observé la expresión del maestro, con la esperanza de ver en ella alguna señal cuando ya hubiera oído suficiente. También alteraron su moneda, redujeron la universalidad de la ley del hierro y suscitaron el antagonismo de los Adem. Me encogí de hombros, pero es más complicado que eso, por supuesto. El maestro Lorren seguía sin mudar la expresión, pero dio un cabezazo. ¿Quién es el hombre más grande de todos los tiempos? Otra pregunta insólita. Cavilé un minuto y respondí. Ilien. El maestro Lorren parpadeó una vez, pero su rostro seguía sin expresar nada. «¿Maestro Mandrak?», dijo. Mandrak tenía el cutis liso y bien rasurado, y las manos descarnadas manchadas de medio centenar de colores diferentes. «Si necesitaras fósforo, ¿dónde lo buscarías?». Su forma de hablar me recordó tanto a Avency que olvidé dónde estaba y respondí sin pensar. «¿En una botica?». Uno de los maestros del otro lado de la mesa soltó una carcajada, y lamenté mi precipitación. Mandrak esbozó una sonrisa y suspiré de alivio. «Suponiendo que no tuvieras acceso a ninguna botica». «Podría obtenerlo a partir de la orina», me apresuré a decir, suponiendo que tuviera un horno y tiempo suficiente. «¿Cuánta orina necesitarías para obtener 2 onzas de fósforo puro?». Hizo crujir los nudillos, distraído. Hice una pausa para pensar, pues esa pregunta también era nueva. «Por lo menos 40 galones, maestro Mandrak, dependiendo de la calidad del material». Hubo una larga pausa, y Mandrak hizo crujir sus nudillos uno a uno. «¿Cuáles son las 3 leyes más importantes del químico?». Eso sí me lo había enseñado Ben. Etiquetar con claridad, medir 2 veces, comer en otro sitio. El maestro asintió sin dejar de sonreír. «¿Maestro Kilvin?». Kilvin era ceáldico. Sus gruesos hombros y su pinchuda y negra barba me recordaron a un oso. «Bueno», dijo con voz resonante, juntando las manos encima de la mesa. «¿Cómo fabricarías una lámpara de llama perpetua?». Cada uno de los otros 8 maestros hizo algún ruidito o algún gesto de exasperación. «¿Qué pasa?», preguntó Kilvin mirándolos con gesto de fastidio. «Es mi pregunta. Puedo preguntar lo que quiera». Volvió a mirarme. «A ver, ¿cómo la fabricarías?». «Bueno», dije despacio, «seguramente empezaría con algún tipo de péndulo. Entonces lo vincularía a...». «Kraem, no, así no». Kilvin masculló un par de palabras y golpeó la mesa con un puño. Cada golpe que daba en la mesa iba acompañado de un destello intermitente de luz rojiza que salía de su mano. «Sin simpatía. No quiero una lámpara de resplandor permanente. Quiero una lámpara de llama perpetua». Volvió a mirarme mostrándome los dientes como si fuera a comerme. «¿Con sal de litio?», pregunté sin pensar, y enseguida di marcha atrás. «No, con aceite de sodio ardiendo en un... No, maldita sea». Me quedé callado. Ningún otro candidato había tenido que enfrentarse a preguntas como aquellas. El maestro me cortó con un ademán y dijo: «Ya es suficiente. Hablaremos más tarde. El Xadal». Tardé un momento en recordar que el Xadal era el siguiente maestro. Lo miré. Parecía el arquetípico mago siniestro que nunca falta en las burdas obras de teatro Atur. Ojos oscuros de mirada severa, rostro delgado, barba negra y corta. Pese a todo eso, su expresión era muy cordial. «¿Cuáles son las palabras del primer vínculo cinético en paralelo?». Las recité de un tirón. El maestro no se mostró sorprendido. «¿Qué vínculo ha utilizado el maestro Kilvin hace un momento?». «Luminosidad cinética capacatorial». «¿Cuál es el período sinódico?». Lo miré con extrañeza. «¿De la luna?». La pregunta no sintonizaba con las otras 2. El maestro asintió. 72 días y 1/3, señor, más o menos. Se encogió de hombros y me lanzó una sonrisa irónica, como si hubiera esperado pillarme con su última pregunta. «¿Maestro Gemme?». Gemme me miró por encima de las manos, unidas por las yemas de los dedos. «¿Cuánto mercurio haría falta para reducir 2 cuarterones de azufre blanco?», me preguntó con ostentación, como si yo ya hubiera dado una respuesta incorrecta. Una de las cosas que había aprendido en la hora previa de silenciosa observación era esta. El maestro Gemme era el más cabronazo de todos. Disfrutaba viendo sufrir a los alumnos y hacía todo lo posible para fastidiarlos y ponerlos nerviosos.
y le gustaban las preguntas con trampa. Afortunadamente, ya le había visto utilizar esa pregunta con otros estudiantes. Veréis, es que no se puede reducir el azufre blanco con mercurio. Bueno, dije despacio, fingiendo que cavilaba la respuesta. La petulante sonrisa de Gemme iba ensanchándose por momentos. Suponiendo que haya querido usted decir azufre rojo, harían falta unas 41 onzas, señor. Le dediqué una radiante sonrisa. Nombra las 9 falacias principales, me espetó. Simplificación, generalización, circularidad, reducción, analogía, falsa causalidad, semantismo, irrelevancia. Hice una pausa porque no conseguía acordarme del nombre real de la última. Ben y yo la llamábamos Nalt, derivado del emperador Nalto. Me fastidiaba no acordarme de su verdadero nombre, porque lo había leído en Retórica y Lógica hacía pocos días. La irritación debió de reflejarse en mi cara. Gemme me fulminó con la mirada y dijo: «Así que no lo sabes todo». Se recostó en el asiento con cara de satisfacción. Si no pensara que todavía tengo algo que aprender, no estaría aquí, dije con mordacidad, antes de poder controlar mi lengua otra vez. Al otro lado de la mesa, Kilvin soltó una sonora carcajada. Gemme abrió la boca, pero el rector lo hizo callar con una mirada antes de que dijera nada. «Muy bien», empezó el rector. «Me parece...» «Yo también quiero hacerle algunas preguntas», dijo el hombre que estaba a la derecha del rector. Tenía un acento que no supe identificar. O quizá fuera que su voz tenía una extraña resonancia. Cuando habló, todos los demás se movieron un poco y luego se quedaron quietos, como hojas agitadas por el viento. «¿Maestro nominador?», dijo el rector con deferencia y temor a partes iguales. Elodin era como mínimo 12 años más joven que los otros maestros. Iba afeitado y tenía una mirada profunda. De mediana estatura y mediana corpulencia, no tenía nada que llamara la atención, salvo su actitud. Tan pronto observaba algo atentamente como se mostraba aburrido y dejaba que su mirada se paseara entre las altas vigas del techo. Era casi como un niño al que hubieran obligado a sentarse con los adultos. Noté que el maestro Elodin me miraba. Lo noté y contuve un escalofrío. «¿Sohekez siaru kremmatez?», me preguntó. «¿Hablas bien el siaru?» «Rieusa takrelar de ala tú». «No muy bien, gracias». Levantó una mano, con el dedo índice apuntando hacia arriba. «¿Cuántos dedos tengo levantados?» Reflexioné un momento, aunque en principio la pregunta no la merecía. «Al menos 1», contesté. «Probablemente no más de 6». Elodin compuso una amplia sonrisa y sacó su otra mano de debajo de la mesa. Tenía 2 dedos levantados. Se los mostró a los otros maestros, asintiendo con la cabeza con aire distraído e infantil. Entonces posó las manos encima de la mesa y de pronto se puso muy serio. «¿Conoces las 7 palabras que harán que una mujer te ame?» Lo miré tratando de decidir si la pregunta tenía continuación. Como Elodin no dijo nada más, respondí: «No». «Pues existen», me aseguró, y se apoyó en el respaldo con cara de satisfacción. «¿Maestro lingüista?», dijo mirando al rector. «Creo que esto cubre los aspectos académicos», dijo el rector como si hablara para sí. Tuve la impresión de que algo lo había alterado, pero estaba demasiado sereno para que yo pudiera decir exactamente qué. «¿Te importa que te haga unas preguntas de carácter menos intelectual?» En realidad no tenía alternativa, así que asentí. El rector me miró largamente. «¿Por qué no te dio a Venci una carta de recomendación?» Titubeé. No todos los artistas itinerantes son tan respetables como nuestra troupe, así que, como es lógico, no todo el mundo los respetaba. Pero dudaba que mentir fuera lo mejor que pudiese hacer. Dejó mi troupe hace 3 años. No he vuelto a verlo desde entonces. Todos los maestros me miraban. Casi podía oírlos hacer los cálculos mentales para determinar la edad que debía de tener yo entonces. «Por favor», dijo Gemme con fastidio e hizo ademán de ponerse en pie. El rector lo miró con severidad y lo hizo callar. «¿Por qué quieres estudiar en la universidad?» Me quedé atónito. Esa era la única pregunta para la que no estaba preparado. ¿Qué podía contestar? 10.000 libros. Su archivo. Solía soñar que leía allí cuando era joven. Cierto, pero demasiado infantil. Quiero vengarme de los Chandrian. Demasiado dramático. Para ser tan poderoso que nadie pueda volver a hacerme daño jamás. Demasiado alarmante. Miré al rector y me di cuenta de que llevaba mucho rato callado. Como no se me ocurrió nada más,
Me encogí de hombros y dije: «No lo sé, señor. Creo que eso también tendré que aprenderlo aquí». El rector me miró con extrañeza, pero se sobrepuso y dijo: ¿Quieres añadir algo? A los otros aspirantes también les había hecho esa pregunta, pero ninguno la había aprovechado. Parecía casi una pregunta retórica, un ritual antes de que los maestros decidieran la matrícula que había que aplicarle al alumno. «Sí, por favor», dije, y me di cuenta de que había sorprendido al rector. «Quiero pedirles un favor, aparte de que me admitan». Inspiré hondo y dejé que centraran toda su atención en mí. He tardado casi 3 años en llegar aquí. Quizá parezca joven, pero tengo tanto derecho, si no más, como cualquier rico señoritingo que no sabe distinguir la sal del cianuro ni probándola. Hice una pausa. Sin embargo, en este momento solo tengo 2 iotas en la bolsa y ningún sitio de donde sacar más dinero. No tengo nada de valor que se pueda vender y que no haya vendido ya. Si me piden más de 2 iotas no podré matricularme. Si me piden menos, vendré todos los días y por las noches haré lo necesario para mantenerme vivo. Dormiré en callejones y en establos, lavaré platos a cambio de las sobras de la cocina, mendigaré para comprarme plumas, haré lo que sea. Las últimas palabras las pronuncié con fiereza, casi gruñendo. Pero si me admiten sin pagar nada y me dan 3 talentos para que pueda vivir y comprar lo que necesite para estudiar, seré un alumno como ustedes jamás hayan visto. Hubo un instante de silencio, seguido de una sonora risotada de Kilvin. Bramó. Si 1 de cada 10 alumnos tuviera tanta pasión, impartiría mis clases con un látigo y una silla en lugar de con tiza y una pizarra. Dio una fuerte palmada en la mesa. Eso animó a todos a ponerse a hablar al mismo tiempo en diversos tonos. El rector me hizo un ademán y aproveché para sentarme en la silla que había al borde del círculo de luz. La discusión se prolongó bastante, pero incluso 2 o 3 minutos me habrían parecido una eternidad, sentado allí mientras un grupo de ancianos decidían mi futuro. No gritaban, pero agitaban mucho las manos, sobre todo el maestro Gemme, a quien al parecer inspiraba tan poca simpatía como él me inspiraba a mí. Habría sido más soportable si los hubiera entendido, pero pese a que tenía buen oído para escuchar conversaciones a hurtadillas, no entendía nada de lo que decían. De pronto dejaron de hablar, y el rector me miró y me hizo señas para que me acercara. «Hago constar», dijo con formalidad, «que Quoth, hijo de...» Se interrumpió y me miró inquisitivamente. «Arliden», dije. Ese nombre me sonó extraño después de tanto tiempo sin pronunciarlo. El maestro Lorren giró la cabeza, me miró y parpadeó una vez. «Hijo de Arliden, es admitido en la universidad para continuar su educación el 43 de X. Su admisión en el arcano estará supeditada a la demostración de que domina los principios básicos de la simpatía. Su padrino será Kilvin, el maestro artífice. El precio de su matrícula queda establecido en -3 talentos». Noté que un gran peso se instalaba dentro de mí. En lugar de 3 talentos, podría haber dicho todo el dinero del mundo, porque yo no tenía ninguna posibilidad de reunir ese dinero antes de que empezara el bimestre. Trabajando en cocinas y haciendo encargos quizá pudiera ahorrar esa cantidad en 1 año, y con suerte. Me aferré a la irrazonable esperanza de poder robar esa cantidad de alguna bolsa a tiempo, pero sabía que era solo eso, una idea irrazonable. Nadie dejaba 3 talentos en una bolsa de dinero al alcance de los descuideros. No me di cuenta de que los maestros se habían levantado de la mesa hasta que uno de ellos se me acercó. Levanté la cabeza y vi al maestro archivero. Lorren era más alto de lo que yo creía. Medía casi 2 metros. Su alargado rostro y sus estilizadas manos le hacían parecer aún más estirado. Cuando vio que me había fijado en él, me preguntó: «¿Has dicho que tu padre se llamaba Arliden?» Lo preguntó con mucha calma, sin rastro de pesar ni disculpa en la voz. De pronto me enfurecí. Intentaba frustrar mis ambiciones de entrar en la universidad y luego se me acercaba y me preguntaba por mi difunto padre como si me diera los buenos días. «Sí», contesté con brusquedad. «¿Arliden el bardo?» Mi padre siempre se había considerado artista itinerante. Nunca decía que era bardo ni trovador. El que Lorren se refiriera a él de esa forma me irritó aún más, si cabe. No me digné contestar y me limité a asentir con gesto brusco. Si Lorren consideró seca mi respuesta, no se notó. «Me pregunto en qué trupa actuaría».
Perdí la compostura. «Ah, se lo pregunta», dije con todo el veneno de que fue capaz mi afilada lengua de artista de troupe. «Pues puede seguir preguntándoselo un rato. Ahora estoy atrapado en la ignorancia. Creo que usted puede permitirse también un poco de ignorancia. Cuando haya ganado mis 3 talentos, quizá pueda volver a preguntármelo». Le lancé una fiera mirada, como si pretendiera abrasarlo con los ojos. Su reacción fue mínima. Más tarde me enteré de que obtener una reacción del maestro Lorren era tan improbable como ver guiñar el ojo a una columna de piedra. Al principio se mostró vagamente desconcertado, luego ligeramente sorprendido, y por último, cuando lo miré con odio, esbozó una leve sonrisa y sin decir nada me entregó una hoja de papel. La desdoblé y leí: Quoth, bimestre de primavera, matrícula -3 talentos. -3 talentos. Claro. Me invadió una profunda sensación de alivio, como si una gran ola me hubiera empujado las piernas por detrás. De pronto me senté en el suelo y lloré. Capítulo 37. Rebosante de ilusión. Lorren me guió por el patio. La discusión trataba básicamente de eso, me explicó con tono desapasionado. Teníamos que fijar el precio de la matrícula. Lo hacemos con todos los alumnos. Había recobrado la compostura y me había disculpado por mis espantosos modales. El maestro Lorren había asentido con serenidad y se había ofrecido a acompañarme al despacho del tesorero para asegurarse de que no hubiera ningún malentendido con respecto a mi tarifa de admisión. Una vez que hemos decidido admitirte tal como tú has sugerido... Lorren hizo una breve pero significativa pausa para darme a entender que no había resultado nada fácil. Ha surgido el problema de que no había ningún precedente de que a un alumno se le pagara para que se matriculase. Hizo otra pausa. Eso es algo muy inusual. Lorren me condujo a otro edificio de piedra, me precedió por un pasillo y bajamos una escalera. Hola, Riem. El tesorero era un hombre mayor e irritable, que se mostró más irritado aún cuando se enteró de que tenía que pagarme en lugar de cobrarme. Una vez que me hubo entregado los 3 talentos, el maestro Lorren me acompañó afuera. Me acordé de una cosa y me metí una mano en el bolsillo. Me alegraba de tener una excusa para cambiar de tema. Tengo un recibo de la cubierta rota. Le entregué el trozo de papel y me pregunté qué pensaría el librero cuando el maestro archivero de la universidad se presentara en su establecimiento para recuperar el libro que le había vendido a un mugriento granuja. Le agradezco que se tome la molestia de hacerme este favor, maestro Lorren, y espero que no me considere un desagradecido si le pido una cosa más. Lorren le echó un vistazo al recibo antes de guardárselo en un bolsillo y me miró atentamente. No atentamente, ni burlonamente. En su rostro no se reflejaba ninguna emoción, ni curiosidad, ni irritación, nada. De no ser porque sus ojos estaban clavados en los míos, habría pensado que se había olvidado por completo de que yo estaba allí. «Pídeme lo que quieras», dijo. «Ese libro es lo único que me queda de esa etapa de mi vida. Me gustaría mucho comprárselo algún día, cuando tenga dinero». Lorren asintió imperturbable. «Podemos arreglarlo, no te preocupes por el libro. Lo guardaré con el mismo cuidado con que guardo los libros del archivo». Lorren levantó una mano para saludar a un alumno que pasaba. El muchacho, de pelo pajizo, se paró en seco y se nos acercó nervioso. Saludó al maestro archivero con gran solemnidad e hizo una inclinación de cabeza que fue casi una reverencia. «¿Sí, maestro Lorren?» Lorren me señaló con una de sus largas manos. «Simon, te presento a Quoth. Hay que enseñarle las instalaciones, ayudarlo a apuntarse a las clases y esas cosas. Kilvin lo quiere en artificería. Por lo demás, lo dejo a tu propio juicio. ¿Te ocuparás de todo?» Simon asintió de nuevo y se apartó el flequillo de los ojos. «Sí, señor». Lorren se dio la vuelta y se marchó. Con sus largas zancadas hacía ondular su negra túnica de maestro. Simon también era joven para estudiar en la universidad, aunque era un par de años mayor que yo. Era más alto que yo, pero todavía tenía una cara y una timidez infantiles. «¿Ya tienes sitio donde dormir?», me preguntó cuando echamos a andar. «¿Una habitación en una posada o algo así?». Negué con la cabeza. «Acabo de llegar. De momento solo me he ocupado de pasar por admisiones». Simon rió un poco. «Ya sé, yo todavía tiemblo al principio de cada bimestre», señaló un ancho sendero bordeado de árboles que había a nuestra izquierda. «Primero iremos a las dependencias». Me paré. «Todavía no tengo mucho dinero», confesé.
No me había planteado alquilar una habitación. Estaba acostumbrado a dormir a la intemperie y sabía que tenía que ahorrar mis 3 talentos para comprar ropa, comida, papel y la matrícula del bimestre siguiente. No podía contar con la generosidad de los maestros 2 bimestres seguidos. «No te ha ido muy bien en admisiones, ¿verdad?», dijo Simon, comprensivo, al mismo tiempo que me cogía por el codo y me llevaba hacia otro edificio gris de la universidad. Era un bloque de 3 pisos, con muchas ventanas, y tenía varias alas que irradiaban del cubo central. «No le des mucha importancia. La primera vez que pasé por admisiones me puse muy nervioso y me cagué, metafóricamente hablando. No me ha ido tan mal», dije, y de pronto noté el peso de los 3 talentos que llevaba en la bolsa. «Pero creo que he ofendido al maestro Lorren. Me ha parecido un poco...» «¿Frío?», dijo Simon. «¿Distante? ¿Como una columna de piedra?». Se rió. «Lorren es así. Circula el rumor de que el Xadal ha ofrecido 10 marcos de oro a quien consiga hacerle reír». Me relajé un poco. «Me alegro. Es la última persona que quisiera que me cogiera manía. Tengo pensado pasar mucho tiempo en el archivo». «Cuida los libros y no tendrás problemas. En general, Lorren es muy indiferente, pero ten cuidado con sus libros». Arqueó las cejas y sacudió la cabeza. «Es más feroz que una osa protegiendo a sus osednos. De hecho, preferiría que me atrapara una osa a que Lorren me viera doblando una página». Simon le dio una patada a una piedra y ésta dio unos saltitos sobre los adoquines. «A ver, en las dependencias tienes diferentes opciones. Una litera y un vale para comidas para todo el bimestre te costará 1 talento». Se encogió de hombros. «No es nada del otro mundo, pero te protege de la lluvia. Por 2 talentos puedes compartir una habitación, y por 3 puedes tener una habitación para ti solo». «¿Qué incluye el vale para comidas?». «En la cantina sirven 3 comidas al día». Señaló un edificio largo de tejado bajo que había al otro lado de la extensión de césped. «La comida no está mala, siempre que no pienses mucho de dónde puede haber salido». Calculé mentalmente. 1 talento por 3 comidas al día y un sitio seco donde dormir era lo máximo a que podía aspirar. Sonreía Simon. «Creo que me quedaré con eso». Simon asintió y abrió la puerta de las dependencias. «Entonces, litera. Vamos a buscar a un auxiliar para que te registre». Las literas de los alumnos que no pertenecían al arcano estaban en el 4º piso del ala este de las dependencias. Eran las que quedaban más lejos de los baños, que estaban en la planta baja. El alojamiento era tal como lo había descrito Sim, nada del otro mundo. Pero la cama, estrecha, tenía sábanas limpias y había un baúl con un candado donde podría guardar mis escasos objetos personales. Todas las literas de abajo ya estaban ocupadas, así que ocupé una de arriba en el fondo de la habitación. Miré por una de las estrechas ventanas que había sobre mi litera y me acordé de mi escondite en los tejados de Tarbín. Esa similitud resultaba extrañamente reconfortante. La comida consistió en un cuenco de humeante puré de patata, judías, unas estrechas lonchas de panceta y pan moreno recién hecho. Había unos 200 estudiantes sentados a las enormes mesas, hechas con tablas. Se oía un constante y débil murmullo de conversación, punteado por risas y por el ruido metálico de las cucharas y los tenedores arañando las bandejas de latón. Simon me condujo a un rincón del fondo de la larga habitación. Otros 2 estudiantes levantaron la cabeza al ver que nos acercábamos. Simon hizo un gesto con una mano y dejó su bandeja encima de la mesa. «Os presento a Quoth, el nuevo más nuevo de la universidad». Fue apuntando a cada una de las personas que nombraba. «Quoth, estos son los peores alumnos que se pueden encontrar en el arcano, Manet y Willem». «Ya nos conocemos», dijo Willem. Era el moreno ceáldigo del mostrador del archivo. «Sí que era verdad que ibas a admisiones», dijo con cierta sorpresa. «Creí que me estabas vendiendo hierro falso». Me estrechó la mano y añadió: «Bienvenido». «Que Telu nos asista», masculló Manet mirándome de arriba abajo. Tenía como mínimo 50 años. Llevaba el pelo alborotado y una barba entrecana. Tenía un aire ligeramente desaliñado, como si acabara de levantarse de la cama. ¿Soy tan viejo como me siento? ¿O es él tan joven como parece? Las 2 cosas, dijo Simon risueño, al mismo tiempo que se sentaba a la mesa. Verás, Quoth, Manet lleva más tiempo en el arcano que todos nosotros juntos. Manet dio un resoplido. Ya que lo dices, dilo bien. Llevo más tiempo en el arcano del que lleváis vivos cualquiera de vosotros. Y todavía es un simple Elir, añadió Willem. Su marcado acento siaru hacía difícil distinguir si lo decía con sarcasmo o no.
¡Hurra por ser un edil!, dijo Manet con vehemencia. Si os ascienden lo lamentaréis. Confiad en mí. El ascenso solo conlleva más problemas y tener que pagar una matrícula más cara. Queremos nuestros florines, Manet, dijo Simón. A ser posible antes de que nos muramos. El florín también está sobrevalorado, replicó Manet partiendo un trozo de pan y mojándolo en la sopa. La conversación tenía un tono distendido y deduje que era habitual. ¿Cómo te ha ido?, le preguntó Simón a Willem con interés. 7,8, gruñó Willem. Simón se mostró sorprendido. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Le has pegado un puñetazo a alguno? He fallado en el mensaje cifrado, dijo Willem compungido. Y Lorren me ha preguntado sobre la influencia de la subinfundación en la moneda modegana. Kilvin ha tenido que traducírmelo, y ni así he sabido contestar. No sabes cuánto lo siento, dijo Sim alegremente. Los 2 bimestres pasados me derrotaste, pero tarde o temprano tenía que alcanzarte. A mí este año me cobran 5 talentos justos. Tendió una mano con la palma hacia arriba. Ya me estás pagando lo que me debes. Willem se metió una mano en el bolsillo y sacó una illota de cobre que le dio a Sim. Miré a Manet. ¿Tú no participas?, le pregunté. El hombre de pelo alborotado soltó una risita y negó con la cabeza. Las apuestas no me serían muy favorables, dijo con la boca llena. A ver, dijo Simón dando un suspiro. ¿Cuánto tienes que pagar este bimestre? 1,6, contestó Manet sonriendo con cara de bobo. Antes de que a alguien se le ocurriera preguntarme cuánto me había costado la matrícula, dije, he oído que a alguien le han impuesto una matrícula de 30 talentos. ¿Pasa eso a menudo? No, si tienes la precaución de mantenerte en la zona baja del ranking. Solo con la nobleza, aportó Willem. Unos desgraciados de mierda que no pintan nada estudiando aquí. Creo que pagan esas matrículas desorbitadas solo para poder quejarse. A mí no me importa, intervino Manet. Ellos que paguen, y a mí que sigan cobrándome poco. Di un respingo, pues alguien dejó bruscamente una bandeja al otro lado de la mesa. Supongo que habláis de mí. El dueño de la bandeja era un joven de ojos azules, atractivo, con una barba muy bien recortada y unos prominentes pómulos modeganos. Llevaba ropa cara y de colores apagados, y un puñal con empuñadura forrada de alambre en el cinto. Era la primera vez que veía a alguien armado en la universidad. «Soboy». Simón estaba anonadado. «¿Qué haces aquí?» «Lo mismo me pregunto yo». Soboy le echó un vistazo al banco. «¿Es que en este sitio no hay sillas decentes?» Tomó asiento. Se movía con una extraña combinación de elegante distinción y rígida y ofendida dignidad. «Excelente. Ya me veo comiendo en una tabla de trinchar y lanzándoles los huesos a los perros por encima del hombro». «Las normas de etiqueta dictan que hay que hacerlo por encima del hombro izquierdo, Alteza», bromeó Manet sonriente mientras masticaba pan. Los ojos de Soboy lanzaron un destello de enojo, pero antes de que pudiera decir nada, Simón preguntó, «¿Qué ha pasado?» «La matrícula me ha costado 78 estrelanes», respondió Soboy indignado. Simón parecía desconcertado. «¿Es mucho?», preguntó. «Sí, muchísimo», dijo Soboy con sarcasmo. «Y sin ningún motivo. He contestado bien todas las preguntas. Esto es un ajuste de cuentas, sencillamente. A Mandrak no le caigo nada bien, ni a Gemme. Además, todo el mundo sabe que a los nobles nos sacan más dinero que a vosotros. Nos exprimen como limones». «Simón es noble», dijo Manet apuntando a Simón con una cuchara. «Y a él no le va tan mal». Soboy expulsó el aire ruidosamente por la nariz. «El padre de Simón es un duque de pacotilla que obedece a un reyecillo de Atur. En los establos de mi padre hay linajes más antiguos que los de la mitad de vuestras mansiones, Atur». Simón se puso un poco tenso, pero no desvió la mirada de su plato. Willem se volvió hacia Soboy y lo miró con dureza. Pero antes de que dijera nada, Soboy se desplomó y se frotó la cara con una mano. «Lo siento, Sim. Tuyo sean mi casa y mi nombre. Es que confiaba en que este bimestre las cosas me irían mejor, y en cambio me han ido peor. Con mi asignación no me llega ni para pagar la matrícula, y ya nadie me amplía el crédito. ¿Sabes lo humillante que es eso? He tenido que dejar mis habitaciones en el Pony de Oro. Estoy en el 3er piso de las dependencias. He estado a punto de tener que compartir una habitación. ¿Qué diría mi padre si se enterara?» Simón, con la boca llena, se encogió de hombros e hizo un gesto con la cuchara que parecía indicar que no pasaba nada. «Quizá te iría mejor si no te presentaras siempre tan emperifollado», sugirió Manet. «No te pongas tu ropa de seda para pasar por admisiones.
¿Así funciona?, dijo Soboy encolerizándose de nuevo. ¿Tengo que rebajarme? ¿Frotarme el pelo con ceniza? ¿Desgarrarme la ropa? A medida que se iba enfureciendo, su cadencioso acento iba haciéndose más pronunciado. No, ellos no son mejores personas que yo. No tengo por qué inclinarme ante ellos. Un incómodo silencio se apoderó de la mesa. Vi que muchos alumnos estaban contemplando el espectáculo desde las mesas cercanas. «Gil Tatiam», continuó Soboy. «Odio este sitio. El clima es absurdo e impredecible. La religión es primitiva y mojigata. Las prostitutas son intolerablemente ignorantes y descorteses. El idioma apenas tiene la sutileza necesaria para expresar lo repugnante que es esto». La voz de Soboy fue haciéndose más débil a medida que hablaba, hasta que pareció que hablara solo. «Mi sangre se remonta a 50 generaciones. Es más vieja que los árboles y que las piedras. Y mirad cómo tengo que verme». Se sujetó la cabeza con las palmas de las manos y miró su bandeja de latón. «Pan de cebada. Por todos los dioses, los humanos comen trigo». Me quedé mirándolo mientras masticaba un trozo de pan moreno. Estaba delicioso. «No sé en qué estaba pensando», dijo de pronto Soboy poniéndose en pie. «No puedo soportarlo». Se marchó precipitadamente, dejando su bandeja en la mesa. «Ese es Soboy», me dijo Manet. «No es mala gente, aunque generalmente no está tan borracho». ¿Es modegano? Simon rió. «Es imposible ser más modegano que Soboy». «No deberías provocarlo», le dijo Willem a Manet. Su marcado acento me impidió distinguir si estaba reprendiendo a Manet, pero no cabía duda de que su moreno rostro de ceáltico reflejaba reproche. Supuse que, como también era extranjero, comprendía mejor las dificultades de Soboy para adaptarse al idioma y a la cultura de la mancomunidad. «Sí, lo está pasando muy mal», aportó Simon. «¿Os acordáis de cuando tuvo que dejar marchar a su criado?» Con la boca llena, Manet hizo como si tocara un violín imaginario. Puso los ojos en blanco y adoptó una expresión nada comprensiva. «Esta vez ha tenido que vender sus anillos», añadí. Willem, Simon y Manet me miraron con curiosidad. «Tenía unas marcas pálidas en los dedos», expliqué levantando una mano. Manet me miró con los ojos entornados. «Vaya, vaya. Nuestro nuevo alumno no tiene ni un pelo de tonto». Se volvió hacia Willem y Simon. «Chicos, me juego 2 iotas a que el joven Quoth consiga entrar en el arcano antes de que termine el 3er bimestre». «¿3 bimestres?», dije sorprendido. Tenía entendido que lo único que había que hacer era demostrar que se dominan los principios básicos de la simpatía. Manet me sonrió y dijo: «Eso se lo dicen a todos. Principios de simpatía es una de las asignaturas que te hará sudar tinta antes de que te asciendan a Elir». Se volvió hacia Will y Sim, expectante. «¿Qué me decís? 2 iotas?» «De acuerdo». Willem me miró como disculpándose. «No te ofendas. Me gusta arriesgarme». «¿Qué asignaturas has elegido?», me preguntó Manet mientras Will y él cerraban el trato con un apretón de manos. La pregunta me pilló desprevenido. «Todas, supongo». «Hablas como yo hace 30 años», dijo Manet riendo. «¿Por dónde vas a empezar?» «Por los Chandrian», contesté. «Quiero saber todo lo que pueda sobre los Chandrian». Manet frunció el ceño y luego soltó una carcajada. «Bueno, supongo que no debería extrañarme. Sim estudia a las hadas y a los duendes. Will cree en todo tipo de absurdos espíritus celestes ceáldicos». Infló el pecho. «A mí me encantan los diablillos y los engendros». Noté que me ruborizaba de vergüenza. «Por el cuerpo de Dios, Manet», le cortó Sim. «¿Se puede saber qué mosca te ha picado?» «Acabo de apostar 2 iotas por un chico que quiere estudiar cuentos infantiles», refunfuñó Manet apuntándome con el tenedor. «Se refería al folclore y a esas cosas». Willem me miró. «¿Te interesa investigar en el archivo?» «El folclore es solo una parte», me apresuré a decir para guardar las apariencias. «Quiero ver si las leyendas folclóricas de diferentes culturas se ajustan a la teoría de Tecam de la septología narrativa». Sim miró a Manet. «¿Lo ves? ¿Por qué estás tan quisquilloso? ¿Cuándo dormiste por última vez?» «No me hables en ese tono», protestó Manet. «La otra noche dormí unas horas». «¿La otra noche? ¿Qué noche?», insistió Sim. Manet hizo una pausa y se quedó mirando su bandeja. «La noche de abatida». Willem sacudió la cabeza y masculló algo en siaru. Simon parecía horrorizado. «Manet, ayer fue prendido. ¿Llevas 2 días sin dormir?» «No creo», dijo Manet con incertidumbre. «Siempre me hago un lío durante las admisiones.
Como no hay clases, pierdo la noción del tiempo. Además, estoy liado con un proyecto en la factoría. Se frotó la cara con ambas manos y luego me miró. Tenéis razón. Hoy estoy un poco quisquilloso. La septología de Tecam, el folclore y todo eso es un poco libresco para mí, pero es una materia interesante para el estudio. No era mi intención ofenderte. No pasa nada, dije. Señalé la bandeja de Soboy. Acércame eso, ¿quieres? Si nuestro joven noble no piensa volver, me comeré su pan. Simon me llevó a apuntarme a las clases, y luego me fui al archivo, ansioso por verlo tras tantos años soñando con él. Esa vez, cuando entré en el archivo, había un joven caballero sentado detrás del mostrador, dando golpecitos con una pluma en una hoja de papel con muchas correcciones y tachaduras. Mientras me acercaba a él, frunció el ceño y tachó otra línea. Tenía una cara hecha para fruncir el ceño, y las manos blandas y pálidas. Su camisa de lino de un blanco cegador y su chaleco de color azul apestaban a dinero. Esa parte de mí que todavía no se había marchado de Tarbín quiso echarle mano a su bolsillo. El joven siguió golpeando con la pluma en la hoja. Al final la dejó sobre el mostrador con un suspiro de profundo fastidio. «¿Nombre?», dijo sin mirarme. «Quoth». Hojeó el registro hasta que encontró una página determinada y arrugó la frente. «No estás en el libro». Me miró un momento y volvió a fruncir el ceño. Luego volvió a concentrarse en el verso en que estaba trabajando. Como yo no daba señales de marcharme, chasqueó los dedos como si ahuyentara a un bicho. «Puedes largarte cuando quieras. Acabo de...». Ambrose volvió a dejar la pluma. «Mira, no estás en el libro», me dijo muy despacio, como si hablara con un retrasado mental. Señaló el registro de forma exagerada con ambas manos. «Así que no entras». Volvió a señalar esa vez la puerta interior. «Fin de la historia». «Acabo de pasar por admisiones». Alzó las manos exasperado. «Entonces claro que no estás en el libro». Me metí la mano en el bolsillo para sacar el recibo que me habían dado. «El maestro Loren me ha dado esto». «Por mí como si te ha llevado en brazos», dijo Ambrose mojando su pluma en el tintero. «Y ahora no me hagas perder más tiempo. Tengo cosas que hacer». «¿Que no te haga perder más tiempo?», pregunté. Se me estaba acabando la paciencia. ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí? Ambrose me miró. De pronto parecía que la situación le hiciera mucha gracia. «Espera, a ver si lo adivino», dijo posando ambas manos sobre el mostrador y poniéndose en pie. «Siempre fuiste más listo que los otros niños en Villazoquete, o como quiera que se llame el pueblo de mala muerte de donde eres. Tu habilidad para leer y contar dejaba anonadados a tus convecinos». Oí que la puerta que daba al exterior se abría y se cerraba detrás de mí, pero Ambrose no le prestó atención. Salió de detrás del mostrador y se apoyó en la parte delantera donde estaba yo. «Tus padres sabían que eras especial, así que ahorraron durante un par de años, te compraron unos zapatos y te hicieron una camisa con la manta del cerdo». Estiró un brazo y frotó la tela de mi ropa nueva. «Anduviste durante meses, recorriste cientos de kilómetros en carros tirados por mulas, pero al final...» Hizo un amplio ademán con ambas manos. «Alabados sean Telu y todos sus ángeles. Aquí estás, emocionado y rebosante de ilusión». Oí una risa y me volví. Mientras Ambrose soltaba su diatriba, habían entrado 2 hombres y una joven. «Por el cuerpo de Dios, Ambrose, ¿por qué te pones así?» «Son estos malditos novatos», gruñó Ambrose mientras volvía detrás del mostrador. «Entran aquí vestidos con harapos y se comportan como si fueran los amos del lugar». Los 3 recién llegados fueron hacia la puerta con el letrero que rezaba estanterías. Tuve que sofocar mi bochorno cuando me miraron de arriba a abajo. «Esta noche vamos a Leolio, ¿no?», Ambrose asintió con la cabeza. «Por supuesto, al sonar la 6ª campanada». «¿No vas a comprobar si están en el libro?», pregunté cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Ambrose se volvió y me miró con una radiante sonrisa que no tenía nada de amistosa. «Mira, voy a darte un consejo gratis. En tu pueblo eras alguien especial. Aquí no eres más que otro crío bocazas. Así que llámame Relar. Vuelve a tu litera y da gracias a cualquiera que sea el dios pagano al que rezas de que no estemos en Vintas. Mi padre y yo te encadenaríamos a un poste como si fueras un perro rabioso». Se encogió de hombros. «¿O no? Quédate aquí, monta un numerito, ponte a llorar. Mejor aún, pégame un puñetazo». Sonrió. «Te daré una paliza y te pondrán de patitas en la calle». Cogió de nuevo la pluma y siguió con lo que estaba escribiendo. Me marché.
Quizá penséis que ese encontronazo me desanimó. Quizá penséis que me sentí traicionado y que todos mis sueños infantiles sobre la universidad quedaron cruelmente destrozados. Pues no, todo lo contrario. Me tranquilizó. Me había sentido fuera de mi elemento hasta que Ambrose me hizo comprender, a su manera, que entre la universidad y las calles de Tarbin no había mucha diferencia. Estés donde estés, la gente es básicamente la misma. Además, la rabia puede calentarte por la noche y el orgullo herido puede alentar a un hombre a hacer cosas maravillosas. Capítulo 38. Simpatía en la Principalía. La Principalía era el edificio más antiguo de la universidad. Con el paso de los siglos, había ido creciendo lentamente en todas direcciones, absorbiendo los edificios más pequeños y los patios que iba encontrando. Parecía una variedad arquitectónica de líquen que intentara ocupar tantas hectáreas como pudiera. No era fácil orientarse en la Principalía. Los pasillos hacían giros imprevisibles, terminaban inesperadamente o daban largos y complicados rodeos. Podías tardar 20 minutos en ir de una estancia a otra, aunque solo estuvieran a 15 metros. Los alumnos con más experiencia conocían los atajos y sabían por qué talleres o salas de conferencias tenías que pasar para llegar a tu destino. Al menos uno de los patios había quedado completamente aislado y solo podía accederse a él trepando por una ventana. Circulaba el rumor de que había habitaciones completamente tapiadas, algunas con alumnos dentro. Decían que sus fantasmas recorrían los pasillos por la noche, lamentándose de su destino y quejándose de la comida que servían en la cantina. La primera clase a la que asistí se daba en la Principalía. Afortunadamente mis compañeros de litera me habían advertido que era difícil orientarse por la Principalía, así que pese a que me perdí, llegué con tiempo de sobra. Cuando por fin encontré la sala donde se daba mi primera clase, me sorprendió ver que parecía un pequeño anfiteatro. Los asientos estaban dispuestos en gradas alrededor de un pequeño escenario elevado. En las ciudades grandes, mi troupe había actuado en sitios parecidos a aquel. Ese pensamiento me relajó mientras buscaba un asiento en las filas de atrás. Estaba muy emocionado. Poco a poco fueron entrando otros alumnos. Todos eran como mínimo unos años mayores que yo. Repasé mentalmente los 30 primeros vínculos simpáticos mientras el anfiteatro se llenaba de estudiantes nerviosos. En total éramos unos 50 y ocupábamos 3/4 partes de la sala. Algunos tenían papel y pluma y libros de tapa dura sobre los que escribir. Otros tenían tablillas de cera. Yo no había llevado nada, pero eso no me preocupaba demasiado, porque siempre he tenido una memoria excelente. El maestro Gemme entró en la sala, subió a la tarima y se colocó detrás de una gran mesa de trabajo de piedra. Ofrecía un aspecto imponente con su negra túnica de maestro, y en apenas unos segundos los alumnos dejaron de susurrar y de moverse, y el anfiteatro quedó en silencio. ¿Queréis ser arcanistas?, preguntó Gemme. ¿Queréis hacer magia como la de los cuentos infantiles? ¿Habéis oído canciones sobre Taborlin el Grande? Rugientes lenguas de fuego, anillos mágicos, capas invisibles, espadas que nunca se embotan, pociones que te hacen volar. Sacudió la cabeza con gesto de desaprobación. Pues si eso es lo que buscáis, ya podéis marcharos ahora mismo, porque aquí no lo encontraréis. Eso no existe. Un alumno entró en ese momento en la sala. Se dio cuenta de que llegaba tarde y se dirigió rápidamente hacia un asiento vacío. Pero Gemme lo vio. Hola, me alegro de que hayas venido. ¿Cómo te llamas? Hel, contestó el muchacho nervioso. Lo siento, he tenido un pequeño problema con... Hel, le cortó Gemme. ¿Qué clase es esta? Hel se quedó cortado un momento y luego dijo, ¿Principios de simpatía? No me gustan los retrasos. Mañana me presentarás un trabajo sobre la evolución del reloj simpático, sus diferencias respecto a otros relojes anteriores, más arbitrarios, que empleaban el movimiento armónico, y sus efectos sobre el tratamiento exacto del tiempo. El chico se retorció en el asiento. Sí, señor. A Gemme pareció satisfacerle la reacción del alumno. Muy bien. ¿Qué es la simpatía? Entró otro muchacho con un libro de tapa dura en la mano. Era joven, con lo cual quiero decir que debía de tener un par de años más que yo. Gemme lo interceptó antes de que llegara a un asiento. «Hola», dijo con un tono exageradamente cortés. «¿Cómo te llamas?» «Basil, señor». El muchacho se quedó plantado en el pasillo, muerto de vergüenza. Lo reconocí. Había espiado su entrevista en admisiones. «Por casualidad no serás de Hill, ¿verdad, Basil?»
Le preguntó Gemme componiendo una sonrisa. No, señor. Ah, dijo Gemme fingiendo decepción. Tenía entendido que las tribus ílicas seguían por el sol para calcular la hora y que por eso no tienen un concepto claro de la puntualidad. Sin embargo, como no eres ílico, no tienes excusa para llegar tarde, ¿no es así? Basil movió los labios, como si intentara articular alguna excusa, pero por lo visto desistió. No, señor, dijo. Estupendo. Mañana me presentarás un trabajo sobre el calendario lunar de Il, comparado con el calendario Atur, más exacto y civilizado, con el que ya deberías de estar familiarizado. Siéntate. Sin decir nada, Basil se dejó caer en el primer asiento libre que encontró y puso cara de perro apaleado. Gemme desistió de empezar la clase y esperó a que llegara el siguiente alumno rezagado. El anfiteatro estaba sumido en un tenso silencio cuando entró vacilante una muchacha. Era una joven de unos 18 años, algo no muy frecuente. La proporción de hombres con respecto a mujeres en la universidad es de 10-1. El tono de Gemme se ablandó un tanto cuando la muchacha entró en la sala. El maestro se acercó rápidamente a los escalones para recibirla. «Oh, querida mía, me alegro mucho de que todavía no hayamos iniciado la lección de hoy». La sujetó por el codo y la ayudó a bajar unos cuantos escalones hasta el primer asiento libre. Era evidente que la joven estaba abochornada por la atención que estaba recibiendo. «Lo siento, maestro Gemme, la principalía es más grande de lo que yo creía». «No te preocupes», dijo Gemme con gentileza. «Lo que importa es que hayas venido». Solícito la ayudó a sacar el papel y el tintero antes de volver a la tarima. Una vez allí, pareció que fuera a empezar la clase. Pero antes de hacerlo, volvió a mirar a la joven que acababa de entrar. «Disculpa, señorita». Ella era la única mujer que había en la sala. «Qué maleducado soy. ¿Cómo te llamas?» «Ria». «Ria. ¿Es el diminutivo de Rian?» «Sí», respondió ella con una sonrisa. «Por favor, Rian, ¿puedes cruzar las piernas?» Gemme formuló ese requerimiento con tanta seriedad que no se oyó ni la más leve risita. Rian, desconcertada, cruzó las piernas. «Ahora que las puertas del infierno están cerradas», dijo Gemme con su tono normal más brusco, «ya podemos empezar». Y eso hizo, ignorando a Ria durante el resto de la clase, lo cual, en mi opinión, fue un favor involuntario. La clase duró 2 horas y media, que se hicieron larguísimas. Escuché con atención, con la esperanza de que Gemme abordara algún tema que yo no hubiese estudiado con Avency, pero no lo hizo. Enseguida me di cuenta de que Gemme estaba hablando de los principios de la simpatía, ciertamente, pero a un nivel muy básico. Para mí esa clase era una tremenda pérdida de tiempo. Cuando Gemme dio por terminada la clase, bajé la escalera y lo alcancé antes de que saliera por una puerta. «Maestro Gemme». Gemme se dio la vuelta. «Ah, sí, nuestro niño prodigio. No sabía que estuvieras en mi clase. No habré ido demasiado rápido para ti, ¿verdad?» No cometí el error de contestar sinceramente esa pregunta. «Ha repasado usted muy claramente los conceptos básicos, señor. Los principios que ha mencionado hoy formarán una buena base para los otros alumnos de la clase. Para ser artista itinerante hay que dominar la diplomacia». Gemme se hinchó un poco ante mi cumplido. Luego me miró atentamente. «¿Para los otros alumnos de la clase?», me preguntó. «Me temo que ya estoy familiarizado con los fundamentos básicos, señor. Conozco las 3 leyes y los 14 corolarios, así como los 90 primeros». «Sí, ya entiendo», me cortó. «Ahora estoy muy ocupado. Podemos hablar de esto mañana, antes de la clase». Se dio la vuelta y se alejó a buen paso. Como media hogaza es mejor que nada, me encogí de hombros y me dirigí al archivo. Ya que no iba a aprender nada en las clases de Gemme, mejor sería que empezara a educarme yo mismo. Esa vez, cuando entré en el archivo, había una joven sentada detrás del mostrador. Era asombrosamente hermosa, con largo cabello castaño y unos ojos vivos y relucientes. Una notable mejora en comparación con Ambrose, desde luego. Me acerqué al mostrador y la joven sonrió. «¿Cómo te llamas?» «Quoth», contesté, «hijo de Arliden». Ella asintió y empezó a hojear el registro. «¿Y tú?», dije para llenar el silencio. «Fela», respondió ella sin levantar la cabeza. Entonces meneó la cabeza y dio unos golpecitos en el registro. «Aquí estás. Puedes entrar». En la antecámara había 2 puertas, una con el letrero estanterías y otra con el letrero volúmenes.
Como no sabía qué diferencia había entre las dos, me dirigí a la puerta de estanterías. Eso era lo que yo buscaba. Estanterías y más estanterías llenas de libros. Montañas inmensas de libros. Tenía la mano en el pomo de la puerta cuando me detuvo la voz de Fela. «Perdona, es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad?» Asentí, pero sin soltar el pomo. Estaba tan cerca. ¿Qué pasaba ahora? «El acceso a estanterías está reservado para los miembros del arcano», se disculpó Fela. Se levantó, salió de detrás del mostrador y se dirigió a la otra puerta. «Ven, te lo explicaré». Solté el pomo a regañadientes y la seguí. Tiró con ambas manos y abrió una de las pesadas hojas de madera de la puerta, revelando una habitación enorme de techo alto, llena de mesas largas. Había una docena de estudiantes diseminados por la sala, leyendo. La sala estaba bien iluminada, con la firme luz de una docena de lámparas simpáticas. Fela se acercó a mí y me habló en voz baja. «Esta es la sala principal de lectura. Aquí encontrarás todos los libros necesarios para la mayoría de las clases elementales». Mantuvo la puerta abierta con un pie y señaló a lo largo de una pared hasta una larga sección de estantes con 300 o 400 libros. Más libros de los que yo jamás había visto juntos. Fela siguió hablando en voz baja. «No se puede hacer ruido. Si hablas, has de hacerlo en voz baja». Me había fijado en que en la habitación reinaba un silencio casi artificial. «Si no encuentras el libro que buscas, puedes presentar una solicitud en el mostrador». Y me lo señaló. «Ellos te buscarán el libro y te lo darán». Me volví para hacerle una pregunta, y entonces reparé en lo cerca que Fela estaba de mí. El que no me hubiera fijado en una de las mujeres más atractivas de la universidad, a la que tenía menos de un palmo, dice mucho de lo entusiasmado que estaba con el archivo. «¿Cuánto tardan en encontrar un libro?», pregunté en un susurro, tratando de no mirar a Fela con cara de bobo. «Depende». Se echó el largo y negro cabello hacia atrás. «A veces tenemos más trabajo y a veces no tanto. Hay personas a las que se les da mejor encontrar un determinado libro». Se encogió de hombros y su pelo me rozó ligeramente un brazo. «Pero por lo general no más de 1 hora». Asentí. Estaba decepcionado por no poder curiosear en todo el archivo, pero también emocionado por encontrarme allí dentro. Una vez más, media hogaza era mejor que nada. «Gracias, Fela». Entré. Fela soltó la puerta, que se cerró detrás de mí. Pero al cabo de un momento volvió a abrirla y me dijo: «Otra cosa. Está de más decirlo, pero como es la primera vez que vienes», se había puesto muy seria. «Los libros no salen de aquí. No pueden sacarse del archivo». «Claro», dije. «Por supuesto». No lo sabía. Fela sonrió y asintió con la cabeza. «Solo quería asegurarme. Hace un par de años vino un joven caballero que estaba acostumbrado a llevarse los libros de la biblioteca de su padre. Yo nunca había visto a Lorren fruncir el ceño ni hablar de otra forma que no fuera en susurros. Pero cuando pilló a ese alumno con uno de sus libros, sacudió la cabeza como si no tuviera palabras para explicar lo que había visto. Traté de imaginarme al alto y sombrío maestro enfadado, y no lo conseguí. «Gracias por la advertencia». «De nada». Fela volvió al vestíbulo. Me acerqué al mostrador que Fela me había señalado. «¿Qué tengo que hacer para pedir un libro?», le pregunté al secretario en voz baja. El secretario me mostró un gran cuaderno donde estaban anotados los nombres de los alumnos y sus solicitudes. Algunas solicitudes eran títulos de libros o nombres de autores específicos, pero otras eran requerimientos de información más generales. Me llamó la atención una entrada. Basil, calendario lunar ílico, historia del calendario Atur. Eché un vistazo a la sala y vi al chico de la clase de Gemme encorvado sobre un libro y tomando notas. Escribí: «Quoth, historia de los Chandrian, estudio sobre los Chandrian y sus señales, ojos negros, llamas azules, etc». A continuación, me acerqué a los estantes y empecé a examinar los libros. Reconocí 1 o 2 que Ben me había hecho leer. Lo único que se oía era el rasgueo de una pluma sobre el papel, o el débil sonido, parecido al del ala de un pájaro, de una página al pasar. Aquel silencio no resultaba inquietante, sino curiosamente reconfortante. Más tarde me enteré de que aquella sala la llamaban la tumba, por el silencio sepulcral que reinaba en ella. Al final, me llamó la atención un libro titulado Los ritos nupciales del Dracus común. Lo cogí y me lo llevé a una de las mesas de lectura. Lo escogí porque tenía un bonito dragón repujado en la cubierta,
pero cuando empecé a leerlo vi que era una investigación culta sobre diversos mitos conocidos. Estaba leyendo el prólogo, donde se explicaba que con toda probabilidad el mito del dragón había evolucionado a partir del Dracus, mucho más terrenal, cuando se me acercó un secretario. —¿Eres Quoth? Asentí, y el secretario me dio un librito con la cubierta de tela azul. Nada más abrirlo, me llevé una desilusión. Era una colección de cuentos de hadas. Lo hojeé con la esperanza de encontrar algo útil, pero estaba lleno de empalagosas historias para entretener a los niños. Ya sabéis, valientes huérfanos que engañan a los Chandrian, amasan una fortuna, se casan con princesas y viven felices comiendo perdices. Di un suspiro y cerré el libro. En realidad ya me había imaginado que me pasaría algo así. Hasta el día que los Chandrian mataron a mi familia, yo siempre había pensado que aquellas historias solo eran cuentos para niños. Esa clase de búsqueda no iba a llevarme a ninguna parte. Me acerqué al mostrador y reflexioné largo rato antes de hacer otra anotación en el cuaderno de solicitudes. Quoth, Historia de la Orden Amir, Orígenes de los Amir, Prácticas de los Amir. Llegué al final del renglón, y en lugar de empezar otro, me paré y miré al secretario que estaba detrás del mostrador. En realidad me interesa cualquier cosa sobre los Amir, dije. Ahora estamos muy ocupados, dijo él señalando la sala. Desde mi llegada habían entrado otra docena de estudiantes. Pero te llevaremos algo en cuanto podamos. Volví a la mesa y me puse a hojear el libro de cuentos infantiles. Luego hice lo mismo con el bestiario. Esa vez tuve que esperar mucho más. Cuando estaba leyendo sobre la extraña hibernación de verano del susquiniano, noté que me daban unos golpecitos en el hombro. Me volví esperando encontrar a un secretario con un montón de libros, o quizá a Basil, que hubiera venido a saludarme. Me sorprendió ver al maestro Lorren cerniéndose sobre mí con su negra túnica de maestro. «Ven», me dijo en voz baja y me hizo una seña para que lo siguiera. No sabía qué pasaba, pero seguí a Lorren fuera de la sala de lectura. Pasamos por detrás del mostrador del secretario y bajamos por una escalera hasta una pequeña habitación con una mesa y 2 sillas. En el archivo había muchas habitaciones como esa. Eran rincones de lectura pensados para que los miembros del arcano tuvieran un sitio donde estudiar en privado. Lorren puso el cuaderno de solicitudes de la sala de volúmenes encima de la mesa. «Estaba ayudando a uno de los nuevos secretarios y he visto tu solicitud», dijo. «¿Te interesan los Chandrian y los Amir?», preguntó. Asentí. «¿Está tu interés relacionado con alguna tarea que te haya mandado alguno de tus profesores?» Estuve a punto de contarle la verdad. Lo que les había pasado a mis padres, la historia que había oído en Tarbin. Pero me acordé de la reacción de Manet cuando yo había mencionado a los Chandrian y me lo pensé mejor. Yo tampoco creía en los Chandrian hasta que los vi con mis propios ojos. Si alguien me hubiera asegurado que los había visto, habría pensado que estaba loco. Lorren pensaría como mínimo que era un ingenuo y un insensato. De pronto tomé conciencia de que me encontraba en uno de los templos de la civilización, hablando con el maestro archivero de la universidad. Eso me hacía ver las cosas desde otra perspectiva. De pronto, las historias de un anciano de una taberna del puerto parecían lejanas e insignificantes. Negué con la cabeza. «No, señor, solo es para satisfacer mi curiosidad». «La curiosidad me inspira mucho respeto», dijo Lorren con un tono neutro. «Quizá yo pueda satisfacer en parte la tuya». Los Amir formaban parte de la Iglesia cuando el imperio de Atur todavía tenía fuerza. Su lema era Ibare Enim Meuge, que significa más o menos por el bien mayor. Eran en parte caballeros andantes y en parte vigilantes. Tenían poderes judiciales y podían ejercer de jueces en tribunales tanto religiosos como civiles. Estaban todos eximidos de la ley en diferentes grados. Casi todo eso ya lo sabía. «Pero, ¿de dónde salieron?», pregunté. Era lo máximo que me atrevía a decir sin mencionar la historia de Scarpi. «Evolucionaron a partir de la figura del juez itinerante», explicó Lorren. «Eran hombres que recorrían el imperio de Atur, de pueblo en pueblo ejerciendo la ley». «¿Entonces salieron de Atur?», Lorren me miró. «¿De qué otro sitio quieres que salieran?». No me atrevía a decirle la verdad, que la historia que le había oído contar a un anciano me hacía sospechar que los Amir podían tener raíces mucho más antiguas que el imperio de Atur,
y que confiaba en que todavía pudieran existir en algún lugar del mundo. Lorren interpretó mi silencio como una respuesta. «Voy a darte un consejo», dijo con serenidad. «Los Amir son personajes dramáticos. Cuando somos pequeños, todos fingimos ser Amir y librar batallas con espadas hechas con ramas de sauce. Es lógico que los niños se sientan atraídos por esas historias». Me miró a los ojos. «Sin embargo, los hombres, los arcanistas, deben concentrarse en el presente. Deben dedicarse a asuntos prácticos». Me sostuvo la mirada y siguió hablando. «Eres muy joven. Mucha gente te juzgará solo por tu edad». Inspiré, pero él levantó una mano. «No te acuso de dejarte llevar por fantasías infantiles. Lo que te aconsejo es que evites que parezca que te dejas llevar por fantasías infantiles». Me miró desapasionadamente, con su habitual serenidad. Me acordé de cómo me había tratado Ambrose y asentí. Noté que me ruborizaba. Lorren sacó una pluma y tachó lo que yo había escrito en el cuaderno de solicitudes. «La curiosidad me inspira mucho respeto», volvió a decir, «pero no todo el mundo piensa como yo. No quiero que estas cosas te compliquen el primer bimestre. Supongo que ya te resultará suficientemente difícil para que encima tengas esa preocupación adicional». Agaché la cabeza. Tenía la impresión de que lo había decepcionado. «Lo entiendo. Gracias, señor».